Vamos a buscar la palabra en esta tarde, que el Señor nos va a hablar. En Jeremías, capítulo 29, vamos a leer unos versículos que resaltan más, que es el 11, el 12 y el 13 del 29. Capítulo 29, versículo 11, 12 y 13. Bien, si lo han encontrado, le vamos a dar lectura como estamos acostumbrados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros a fin de que esperéis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo oiré. Amén. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Que el Señor bendiga esta su palabra, ¿cierto? Bien, primeramente dar gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Es una tarea bastante con mucha responsabilidad, pero siempre Dios tiene una palabra de aliento, una palabra de bendición en nuestras vidas. Y bien, el título de este pasaje dice la carta de Jeremías a los cautivos. Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. Dios, día tras día, nos trata de buscar de una forma o de otra forma, nos trata de buscar a que nosotros podamos confiar en Él, podamos entregar nuestra vida, nuestro corazón a Él, porque nosotros, del día que fuimos llamados de parte del Señor, o pudimos aceptar a Dios en nuestras vidas, ya no pertenecemos, nuestra forma de caminar en este mundo hoy día ya no depende de nosotros, sino que depende de parte del Señor. Dios es el que gobierna, Dios es el que nos mueve hoy en día, ya que un día nosotros aceptamos en nuestra vida a Dios, donde los caminos de hoy deben ser diferentes. Ahora podemos ver cómo Dios empieza a transformar nuestras vidas, donde vemos que creemos que los caminos de Dios son los mismos caminos de nosotros. Y donde en Isaías 55, el versículo 8, nos habla que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Isaías 55, 8. Sino vuestros caminos, ni, dice, pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Dice, como son altos los cielos de la tierra, así vuestros caminos son altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los caminos del Señor son mucho más infinitos, son para nosotros, nuestros pensamientos son limitados, tenemos un límite de nuestros pensamientos, creyendo que muchas veces nuestras decisiones en nuestras vidas son perfectas, pero el único perfecto es el Señor. El camino del Señor es infinito. Para Él la altura, la anchura, la profundidad no tiene fin del Señor. Pero nuestros caminos sí tienen fin, sí tienen términos. Por eso hoy en día el Señor nos habla sobre este pasaje donde los hombres que estaban en exilio en Babilonia esperaban una respuesta del Señor lo antes posible. Pero vemos en la carta que manda Jeremías a los de Babilonia, a los cautivos, no fue muy buena al oído de ellos, porque le habla en diferentes pasajes, dice aquí,
dice que Jehová le dice, construyan, edifiquen, planten, que hay que procrearse, generar generaciones. Entonces, y le dice 70 años, el Señor vendría a visitarlo a ellos. 70 años, donde la noticia para ellos era que el Señor los trajera, donde en aquel tiempo vemos con el pecado y todas estas cosas, ellos llegaron a Babilonia. Pero vemos que Dios, no en el tiempo del hombre, porque habla de falsos profetas, donde habían sueños, donde ellos eran falsos mensajes, y Dios les decía que no le creyeran. Porque aquí Dios, el que quiere manifestarse en el ser humano, que no hay para él nada imposible. Por eso dice, el primer versículo que hemos leído dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Hoy día el Señor, día tras día, nos insta en diferentes predicaciones que Él tiene pensamientos de bien para los hijos de Dios. Él siempre quiere el bien para cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros, como tenemos mente limitada, nosotros creemos que nuestras direcciones, nuestras decisiones en la vida, nuestros proyectos, que nosotros organizamos muchas veces, van en fracaso, porque si Dios no está en los proyectos, no perduran las cosas, jamás van a perdurar. Siempre en la dirección de los proyectos o cosas que nosotros tenemos que hacer, tiene que estar Dios en nuestros proyectos para que perdure. Por eso Dios hoy día nos habla de que los caminos de Dios son perfectos. Son perfectos ante el ser humano. Como le digo, los pensamientos del hombre son limitados. Nosotros no vamos más allá, no podemos ir más allá, si no es por la voluntad del Señor. Por eso dice, pensamiento de paz y no de mal. Jamás Dios a sus hijos ha querido algo malo hacia nosotros mismos. Porque nosotros hoy día somos personas escogidas, somos personas hoy día bienaventuradas, como muchas veces nos dice nuestro pastor. Somos bienaventurados, porque hoy día, aún estando lejos, hoy día Dios nos ha hecho cercanos. ¿Por qué? Porque Él dice que tiene pensamientos de bien para nuestras vidas. Pero ¿cuántos nosotros buscamos diferentes direcciones creyendo que estamos en los caminos del Señor? Muchas veces nosotros creemos que Dios no nos conoce y vamos a ir a un versículo que Dios nos conoce, donde David habla en el Salmo 139, habla de que, dice, mi embrión vieron tus ojos, y dice, y en tu libro estarán escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Dios conoce nuestro andar, conoce nuestro caminar. Dios nos conoce muy bien a nosotros. Y David dice, del embrión, dice, me conociste. Entonces, hoy en día creemos que nosotros, creemos que Dios no nos conoce. Él conoce todas las debilidades que nosotros podemos tener. Conoce nuestro andar, nuestro levantar. Él conoce toda dirección. Por eso hoy día Dios nos invita a que estemos confiados porque Él tiene pensamientos de bien para nuestras vidas. Pensamientos de paz y no de mal. Porque Dios sabe quién le teme. Ahora David, Salomón buscó y dice que él dijo que le diera la sabiduría para poder gobernar un pueblo. Y él tenía temor a Dios. Dice que el temor es el principio de la sabiduría. El temor de Dios. Si hay temor en nuestras vidas, Dios mismo, Dios empieza a entrar en nuestras vidas porque hay cosas que Dios, de repente uno cree que están
es tan difícil muchas veces de hablar de la palabra del Señor porque Dios nos busca lo más profundo, que es la sencillez de nuestras vidas, la sencillez de corazón, la transparencia. Y muchas veces nosotros buscamos palabras suaves, palabras que puedan llenarnos y podamos ser diferentes, pero si no hay sencillez en nuestras vidas, si no hay transparencia en nuestros corazones, es difícil poder inquietar a Dios. Por eso este pueblo, la noticia, muchas veces nosotros queremos escuchar alguna noticia, un mensaje, y muchas veces no, la palabra misma o la carta no es bien recibida porque el mensaje es diferente. Este pueblo estaba ansioso de salir de ese lugar. Vemos que en Babilonia estaba la idolatría, donde se alababan a esos dioses, había de todo. Entonces, tenían ansiedad de salir, pero la noticia que le llegó, que 70 años, imagínense que tenían que edificar, tenían que plantar, tenían que alimentarse con eso mismo, tenían que multiplicarse ahí, hijas con hijos, y así tener generación. Entonces era para largo tiempo, y muchas veces nosotros también estamos en aquel mismo tiempo, anhelando que la noticia sea a favor a nosotros lo antes posible, donde los tiempos de Dios no son los tiempos de nosotros. Y ese es el meollo de todo este mensaje, que Dios nos conoce, pero ¿cuánto nosotros conocemos a Dios? ¿Cuánto nosotros? Yo, 18 años, ya voy para 18 años, que acepté a Cristo en mi corazón. ¿Cuánto yo conozco a Dios? ¿Cuánto yo me hago mover por parte del Señor? Si Dios hoy día nos ha llamado para un propósito. Muchas veces el enemigo nos inquieta, nos pasa a pasar por momentos difíciles. Nosotros perdemos el control, pero Dios nunca ha perdido el control. Y ese es el Dios que nosotros hoy día servimos. Hoy día nosotros servimos a Dios porque Él nos llamó. Dice que en el primer versículo que yo leía aquí de Jeremías, Él habla que dice que lo conoce desde el vientre de la madre. Y de ahí dice que después, dice, cuando lo conoció, dice, lo santificó. Y habla así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre dice, te conocí, antes de que naciese, te santifiqué. Yo desde antes de la fundación, ya antes que nosotros, ya estábamos en la mente de Dios. ¿Te das cuenta el amor de Dios hacia nosotros hoy día, que somos parte de este propósito del Señor? Hoy día nosotros somos parte del propósito del Señor. Y muchas veces nosotros, nuestras decisiones, que son mal tomadas muchas veces, porque creemos que las decisiones de nosotros son decisiones que van a perdurar, pero si Dios no está en la decisión que nosotros tomamos, es muy difícil que perdure. Por eso estos hombres anhelaban una respuesta, pero cuando leyeron la carta, sellaron una decepción. Pero una de las cosas que rescataba en este versículo es que Dios siempre estaba ahí. Siempre Dios está en el momento de la debilidad, en el problema, en ese proceso de 70 años. Dios estaba ahí. Sino que tenía que haber una actitud del cristiano, del Hijo de Dios, de clamar. Por eso dice el segundo versículo. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis. Una de las cosas que a nosotros nos cuesta es orar al Señor. Es inclinarnos en momentos difíciles. Pero Dios está ahí. Los tiempos Dios los conoce. El tiempo de prueba Dios los conoce. Pero muchas veces las pruebas son porque nosotros desobedecemos a Dios. Este pueblo sabía, por eso, cuando Dios le habla a Jeremías, tiene palabras que son normales hacia nosotros mismos. Dice, entonces, entonces, estos que fueron mis enviones, dice, perdón, antes que te formase en el vientre
te conocí, antes que te naciese te santifiqué. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que no se hable porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe, tú irás. Todo lo que te mande, dice, dirás todo lo que te mande. No temas, porque aquí, ahí es donde está la promesa del Señor, dice, no temas delante de ellos. Dice, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Una de las cosas que Dios habla a nosotros como hijos son promesas que Él nunca los va a dejar. Porque hoy día nosotros somos personas especiales, personas diferentes. Y eso es lo que habla el Señor, dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo oiré. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener bien claro, que el Señor nos va a escuchar si nosotros hacemos la intención de orar al Señor. Sea la dificultad que sea, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a guardar, Dios nos va a proteger en diferentes situaciones. Pero este pueblo no estaba porque Dios quiso que estuviera, sino que ellos, por la maldad en esos tiempos, estuvieron en un lugar donde tuvieron que pasar este proceso, donde la mirada de Dios no estaba olvidada en ellos. Y aquí es donde viene la respuesta. Dice, porque pensamientos de bien tengo para vosotros. Y en aquel tiempo, no podemos dirigirnos en estos tiempos que pensamientos de bien tiene para nosotros. Y es una realidad. Dios no hace pasar el proceso. Dios no hace pasar estas pruebas. Vemos hace un tiempo atrás nuestra pastora, hermanos que han pasado problemas y ha sido difícil. Pero Dios siempre está ahí. Y son promesas del Señor. Dice, y me invocaréis y me hallaréis. Porque dice, me buscáis de todo vuestro corazón. Una de las cosas que se agrada al Señor es que nosotros le busquemos de todo vuestro corazón, de todo el corazón. Por eso le hablo de sencillez. Porque dice que al altivo lo mira de lejos. Pero si hay sencillez en nuestras vidas, Dios se glorifica en el momento. Escuchaban al hermano Oscar, que él hablaba que la noticia de él fue a favor. Fue a favor. Pero imagínense cuando las noticias son en contra de lo que queremos escuchar. Viene aflicción, ¿cierto? Viene angustia, viene tristeza. Pero Dios tiene pensamientos de bien hacia a los escogidos del Señor, aquellos que son hijos del Señor. En Proverbio habla un poco como es el hombre o el pensamiento del hombre. Dice, en Proverbio 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Se da cuenta? Claro que hay muchos pensamientos en nosotros, pero el que perdura es el pensamiento de Jehová, los consejos de Dios. ¿Cuánto hay en nosotros los pensamientos del Señor? ¿Cuánto hay en nosotros esos pensamientos? La duda llega, el enemigo se levanta, pero más el poder de Dios va más allá de lo que es el enemigo. Vienen muchos que se levantan y ponen trabas en un cristiano. Muchas trabas hay en los cristianos. Hombres que se imponen sobre hijos de Dios. Pero cuando hay un propósito en el Señor hacia cada uno de nosotros, es difícil. Dios los saca a esas personas. Por lo que no dejan avanzar el propósito del Señor. Dios los saca. Porque nosotros somos un propósito. Hay algo en nosotros que Dios está trabajando. Por eso hoy en día, muchas veces yo he ido al terreno con mi pastor y él me cuenta todo esto,
lo que ha vivido de muchos años en el Evangelio. Me cuenta muchas cosas. Y una de las cosas que él, en una oración, a lo mejor con mucha angustia, con muchas ganas de que Dios le hable, un día dijo, ¿me vas a ayudar o no me vas a ayudar? Dice que él escucha, porque este es el trato que tiene Dios con uno. Dios le escucha a él y le dice que te voy a ayudar. Y hasta el día de hoy se sigue cumpliendo el propósito de Dios en él. Cuando uno se propone servir a Dios, porque este es un trato personal, es como ver una iglesia llena, anhelamos una iglesia llena, pero nadie quiere trabajar. Nadie quiere trabajar, todos estamos ahí sentados, escuchando, y nadie hay reacción en escuchar, en trabajar. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene un propósito en la vida de uno? ¿Quién conoce el propósito de Dios? Yo llevo 18 años, como le decía, voy para 18 años en el Evangelio, y tengo que saber qué propósito tiene Dios en mi vida. ¿Qué propósito tiene Dios en mi corazón? ¿Quiero trabajar al Señor? ¿O solamente quiero estar sentado y escuchar? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos haga entender esta palabra al Señor. Porque hoy día Dios nos dice que tiene pensamientos de bien para nosotros. Y que esos pensamientos de bien nosotros podamos buscar. Podamos entender la palabra del Señor. Por eso en Proverbios, lo que hemos leído, dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Y es verdad, muchos pensamientos tenemos. Pero más el consejo de Jehová permanecerá. Por eso si buscamos las cosas del Señor, buscamos el propósito de Dios, vamos a ir de victoria en victoria. Que el Señor bendiga esta su palabra. Que Dios pueda sacar estas cosas que hay dudas muchas veces en nuestras vidas y podamos tener una dirección, un proyecto real ante los ojos del Señor, que haya que lo podamos buscar con un corazón sincero, con un corazón real. Cada vez que el Señor nos quiere hablar, nosotros estamos ansiosos porque Dios nos hable a nuestras vidas. Queremos siempre muchas veces muchas noticias buenas. Pero Él nos dice que esperemos en Él. Mi pastor lo hablaba hace unos días atrás, me hablaba y me decía que 55 años lleva en el Evangelio. Y 55 años ha tenido que esperar por una promesa que Dios le dio. Y que vamos a ser nosotros parte de esta gran promesa. Y sigue esperando. ¿Cuánto nosotros tenemos que esperar para una respuesta o un anhelo que hay en nuestras vidas de parte del Señor? Él nos llama a que esperemos. Esperemos con confianza que Dios nos va a guardar, que nos va a cuidar y nos va a proteger. Dios nos llamó porque hay un propósito. Desde antes de la fundación, hoy día usted y yo somos escogidos del Señor. Y nos llamó no para que nosotros seamos afligidos de corazón, sino que nos llamó para ser bendecidos, para ser prosperados, para poder nosotros en el contorno decir qué tiene estas personas, que Dios los sustenta y los levanta, los guarda y los cuida, es porque Dios, a cada uno de nosotros Dios nos ha guardado, porque nos va a bendecir, porque nos va mire, muchas veces decimos que no vamos a ir en el fondo de la olla, pero ¿sabe qué? Esto va más allá. Va más allá que nosotros veamos el fondo de la olla. Porque Dios, Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Pensamientos de bien. Y si le buscamos de todo corazón, en oración, téngalo por seguro que vamos a ver la gloria de Dios. Y así le oró mi pastor muchas veces, y así muchas veces oramos en una aflicción, en un problema, y tenemos la respuesta del Señor. Y yo no lo dudo que
el hermano Oscar no va a ir de triunfo en triunfo si es hijo de Dios. Pero tiene que esperar, tiene que seguir clamando al Señor, porque ese es el propósito del Señor, que nosotros dependamos del Señor, dependamos de Dios. Entonces, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor siga prosperando a la iglesia Las Condes y a cada uno de sus hijos, porque de repente tenemos poca esperanza y Dios abre una puerta, y si Dios abre la puerta, sea la persona que venga que quiera cerrar esa puerta, no la va a poder cerrar, porque Dios abre las cosas, Dios abre las puertas, abre aquello que para usted es imposible, Dios lo abre, porque esa es la respuesta del Señor. Por eso yo doy gracias al Señor y voy a leer nuevamente lo que hemos leído, porque es de mucha bendición para los hijos del Señor. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Él sabe los pensamientos que tiene. Él ya sabe. El término de esto sabe lo que va a suceder. Nosotros somos ansiosos. Nosotros esperamos que esto sea rápido, ya, ahora. Pero Él los conoce, el tiempo, la hora. Él sabe que la bendición viene. Solamente nos llama a que tengamos que esperar. Dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros a fin de que esperemos o esperéis. Dios nos llama a tener paciencia y esperemos, porque Dios nos va a bendecir, Dios nos va a guardar, Dios nos va a sorprender en esta pandemia. Y dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo oiré. Una de las cosas más grandes que puede tener el ser humano es que Dios nos escuche. Que nos escuche en el momento difícil, que Él nos escuche. Solamente que creamos que Dios está ahí. Hay muchos que buscan diferentes caminos y sabemos la terminación que tienen esas personas que buscan otros caminos y que andan en pos de ellos mismos. Dios quiere que nosotros seamos, Él sea el centro de nuestro caminar, de nuestra manera de vivir. Él es el centro de nosotros, Jesucristo el Señor. Él es el contorno de todas dirección, Jesucristo el Señor. Si andamos en nuestro trabajo, mire, yo he predicado otras veces, he dicho estas mismas palabras, si vamos en el taxi, estamos en nuestro trabajo, estamos en nuestro hogar, alabar al Señor, glorificar el nombre del Señor, que en todo contorno el Espíritu de Dios nos mueva en nuestras vidas, porque en estos tiempos hay muchos que no lo hacen, pero Dios se agrada de ese corazón que glorifica, que alaba al Señor, que ora al Señor, porque eso es lo que quiere Dios. Él es el centro de todo. No hay otro Dios, no hay otro. Él es celoso. Él quiere que nosotros seamos, Él sea el centro de nuestra vida. Hoy día ya no pertenecemos al mundo. Estamos en el mundo, pero somos ahora hijos del Señor. Y dice, entonces dice, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo oiré, y me invocaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Una de las cosas que se agrada también al Señor es que le busquemos con todo nuestro corazón, con todo el corazón, no por si acaso, sino que lo hagamos con sencillez y con mucha seguridad, porque Dios a ti y a mí nos ama. Hoy día somos un propósito en las manos del Señor. Hoy día nosotros nos ha llamado, solamente tenemos que esperar el día que Dios se glorifique más en nuestras vidas y que aquello tan alegrado que hay en su corazón y en mi corazón, Dios lo haga manifiesto en nuestras vidas. Por eso yo doy gracias al Señor por esta su palabra. No se nos olvide que el centro hoy día de nuestro caminar, de nuestro andar, de todo lo que nosotros vivimos, el contorno, se llama Jesucristo el Señor. Y uno de los versículos que lo voy a leer, el último, que es Timoteo, dice, segunda de Timoteo, dice el 9,
¿Quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestra obra, sino según los propósitos suyos y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de todo tiempo de los siglos. ¿Te das cuenta? No es por nuestras obras, sino que es por Jesucristo el Señor. Hoy día tenemos esta gran bendición. Yo doy gracias al Señor por esta su palabra, y para el Señor tributo, honra y gloria, y para mí su misericordia.